Bien, vamos con el punto 17. ¿Cómo lidian los maestros de Dios con los pensamientos mágicos? Esta es una pregunta crucial tanto para el maestro como para el alumno. Y tuvisteis aquí un ejemplo práctico hace ya un par de meses. 3 meses creo ya. Repito, ¿cómo lidian los maestros de Dios con los pensamientos mágicos? ¿Qué son los pensamientos mágicos? Los pensamientos mágicos son las creencias absurdas con las que puede haber una identificación. Son creencias que no están sustentadas en la realidad. Puede ser una creencia política, religiosa, una creencia acerca de las relaciones o acerca de la nutrición. Ese tipo de creencias, si queréis, para ser más específicos. Repito entonces, ¿cómo lidian los maestros de Dios con los pensamientos mágicos? Esta es una pregunta crucial tanto para el maestro como para el alumno, ya que el maestro se va a relacionar constantemente con las creencias mágicas de sus alumnos. El especialismo es una creencia mágica, por ejemplo. Si no se trata bien este asunto, el maestro de Dios se habrá hecho daño a sí mismo y habrá atacado a su alumno. Esto refuerza el miedo y hace que la magia les parezca real a ambos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si un alumno tiene un pensamiento mágico, evidentemente va a proyectar esa característica mágica sobre el maestro. Si el maestro cree que tiene que atacar o defender el pensamiento mágico de su alumno, se ha colocado al mismo nivel y deja de ser útil para llevar a su mente más allá. La manera de lidiar con la magia es, por lo tanto, una de las lecciones fundamentales que el maestro de Dios tiene que aprender cabalmente. El bypass espiritual es otra forma de pensamiento mágico. Su responsabilidad principal al respecto es no atacarla, que es lo que comenzaba diciendo. La tentación de atacar el pensamiento mágico puede ser intenso, sobre todo al principio cuando se carece de cierta experiencia. Y eso tiene que ver, esa falta de experiencia, tiene que ver a su vez con la identificación que el propio maestro de Dios pueda haber hecho con el concepto de sí mismo, que no es más que un pensamiento mágico. Entonces, si el concepto del yo es un pensamiento con el que el maestro de Dios se identifica, es fácil que caiga en la tentación de atacar pensamientos mágicos también, porque estaría en competencia con ellos. Y todo consistiría en ver qué pensamiento prevalece, si el del maestro de Dios sobre sí mismo o el del alumno en su mente. Repito, su responsabilidad principal del maestro de Dios al respecto es no atacarla. Si un pensamiento mágico despierta hostilidad, de la clase que sea, el maestro de Dios puede estar seguro de que está reforzando su propia creencia en el pecado y de que se ha condenado a sí mismo. Puede estar seguro además que les ha abierto las puertas a la depresión, al miedo y al desastre. Que recuerde entonces que no es esto lo que quiere enseñar porque no es esto lo que quiere aprender. Imagínate, por ejemplo, que después de años de enseñanza del curso, llega un alumno y te dice que ha descubierto lo maravilloso de, no sé, cualquier cosa absurda que te parezca. No voy a decir ninguna para que nadie se ofenda,
pero de pronto una cosa que a tu juicio como maestro consideres de las más absurdas y que demuestren que no has aprendido absolutamente nada del curso. La tentación de atacar puede estar ahí, puede surgir, si no hay una alerta. Por eso dice que es posible en la frase 6 que un pensamiento mágico despierte hostilidad, de la clase que sea. Que recuerde entonces que no es esto lo que quiere enseñar porque no es esto lo que quiere aprender. Lo primero que tiene que reconocer el Maestro de Dios es el deseo de atacar tanto al alumno como a su idea, porque muchas veces en la mente pueden parecer indistinguibles. Y la tentación puede ser grande si hay una profunda identificación con un concepto de uno mismo, porque eso puede llevar a la conclusión de que se está poniendo en cuestión tu capacidad como maestro. Si te identificas con el papel de maestro, si te otorgas el resultado del aprendizaje de los demás, entonces te puedes sentir amenazado por ese tipo de identificaciones o de creencias por parte de los alumnos. Existe, no obstante, la tentación de responder a la magia de tal manera que ello la refuerza. Y esto no es siempre obvio. De hecho, puede estar fácilmente oculto bajo un aparente deseo de ayudar. Por ejemplo, llega ese alumno de nuevo a presentarnos eso que ha descubierto que es maravilloso e incluso mejor que el curso. Imagínate, he descubierto algo maravilloso, incluso mucho más efectivo que el curso. Y tú puedes observar que es una solemne tontería. Pero el alumno está completamente convencido de que eso que acaba de descubrir es maravilloso. Cuidado en ese punto con recurrir al ego espiritual. Porque ya has condenado a tu hermano desde esa perspectiva. Ya le has condenado. Y sin reconocer que le has condenado, a través de tu cara de inocencia vas a intentar salvarle. Porque por supuesto tú eres mucho más superior que el otro. Así que te remangas y vas a proceder a salvarle. Eso no es más que arrogancia espiritual. Por eso dice: existe no obstante la tentación de responder a la magia de tal manera que ello la refuerza. Porque si el otro está loco, imagínate que realmente eso que está planteándonos que ha descubierto es una estupidez. Objetivamente hablando. Si tú respondes con ataque a la confusión, lo que estás haciendo es reafirmar la confusión. Tú dejas de ser útil en ese momento. Y alguien puede plantear, ¿y de qué forma yo podría ser útil a alguien que de pronto considera que una tontería es algo beneficioso? Precisamente no dándole fuerza a esa idea en tu mente, independientemente de lo que el otro haga. Tu función sigue siendo verle como inocente. No importa que opte por esa práctica o ese descubrimiento que ha hecho. Y por supuesto, no puedes permitirte identificarte o sentir que su aprendizaje está bajo tu control, porque eso no sería más que una forma de especialismo que tratas de reforzar a través del otro. Por esto dice en la frase 2 del párrafo 2, y esto no es siempre obvio, porque el propio maestro se puede engañar a sí mismo con respecto a su verdadera intención. Tú te cuentas que le quieres salvar de ese error cuando realmente te quieres salvar a ti mismo y la idea que has inventado de ti mismo acerca de si eres un buen maestro o no. De hecho, puede estar fácilmente oculto bajo un aparente deseo de ayudar, como estamos diciendo. Este doble deseo es lo que hace que la ayuda no sirva de gran cosa y que inevitablemente produzca resultados indeseables, porque es un ciego guiando a otro ciego. Tampoco se debe olvidar que el resultado que se produzca será el mismo para él que para el alumno. Es decir, el alumno utiliza esa estupidez para hacerse daño y el Maestro de Dios también
utiliza esa situación para hacerse daño. ¿Cuántas veces se ha subrayado el hecho de que solo te das a ti mismo? Por eso olvídate del otro o del otro, lo que el otro tenga que aprender o no. Se trata de lo que tú tengas que aprender. Se trata de aceptar la expiación para ti mismo. Soltar el control, soltar las expectativas acerca de lo que aprenden o dejan de aprender los demás. Cuando tú haces lo mejor posible, el resultado solamente puede ser el mejor posible independientemente de cuál sea. ¿Y dónde podría observarse esto con mayor claridad que en los tipos de ayuda que el Maestro de Dios presta a aquellos que necesitan su ayuda? El curso dice que algunos solamente están preparados para una sonrisa y nada más. Entonces, si ni siquiera eres capaz de dar esa sonrisa, ¿quién tiene el problema? En estas situaciones es donde más claramente se le da su propio regalo, pues él solo dará lo que haya elegido para sí mismo, y en ese regalo reside su juicio acerca del Santo Hijo de Dios, tanto en el otro como en uno mismo. Lo más fácil es permitir que el error se corrija allí donde es más evidente, y los errores se reconocen por sus resultados. Una lección que verdaderamente se ha enseñado no puede conducir sino a la liberación del maestro y del alumno que ha compartido un mismo propósito. El ataque puede producirse únicamente si han percibido objetivos separados. Y este debe ser el caso si el resultado es cualquier otra cosa que no sea dicha. El hecho de que el Maestro de Dios tenga una sola meta hace que el objetivo dividido del alumno se enfoque en una sola dirección y que la llamada de ayuda se convierta en su única petición. Esta se contesta fácilmente con una sola respuesta, y esta respuesta llegará sin lugar a dudas a la mente del maestro, porque lo que da es lo que recibe. Desde ahí irradiará a la mente del alumno, haciéndola así una con la suya. Entonces, repetimos la escena. Viene fulanito que ha aprendido una técnica que es dándose así, golpecitos en la cabeza, va a despertar. Después de años de enseñanza acerca de la identificación de los patrones de pensamiento, de la responsabilidad, del funcionamiento de la mente, acaba de hacer el gran descubrimiento de que darse así golpecitos le va a despertar. Entonces puede ser que la primera tentación que llegue a la mente del maestro sea atacar. Pero si eso ocurre, es porque entonces el aprendizaje que ha compartido él mismo no lo ha aprendido, ya que cree que tenía que ver con él y no con el espíritu en su mente o a través de él. Por lo tanto, estaríamos hablando de control. ¿Cuál es la respuesta adecuada en ese caso entonces? Bien, ¿qué es lo que está haciendo el otro? ¿Por qué se siente motivado por eso que puede parecer una estupidez? Porque eso que va a hacer simplemente resuena con el punto en el que se encuentra. La pregunta que debiera hacerse el maestro es: si no he sabido identificar el punto en el que se encuentra el otro, tampoco he sabido identificar el punto en el que me encuentro yo. Porque eso no debiera suponer ninguna sorpresa. Toda sorpresa habla de inconsciencia. Así que seguramente era previsible para el maestro que ese alumno se sintiera atraído por ese tipo de cosas. Así que, como no hay ninguna sorpresa, tampoco hay ninguna sensación de ataque debido a que hay conocimiento al respecto. Lo único que se puede hacer entonces es una bendición, no desde el sarcasmo, sino desde la comprensión de que cada uno está donde debe estar según lo que necesita para aprender y que nadie es juez de nadie aquí, a no ser que el maestro quiera caer víctima de su propio juicio, cosa que, si es un poco sensato, nunca haría. Por eso dice: esta se contesta fácilmente con una sola respuesta, y esta respuesta llegará sin lugar a dudas a la mente del maestro. Mi hermano es tan inocente como yo,
y no le voy a juzgar por la parte temporal que estoy presenciando, a no ser que yo me quiera identificar también con este aspecto de mi aprendizaje que es temporal. Entonces me vuelvo un prisionero del tiempo y mantengo a mi hermano prisionero del tiempo también, junto conmigo. Desde ahí, desde esa respuesta que llega a la mente del maestro, irradiará a la mente del alumno, haciéndola así una con la suya. Tal vez sea útil recordar que nadie puede enfadarse con un hecho. Por eso decíamos que el hecho de que se dé golpecitos en la cabeza no puede ser motivo de enfado. Lo que es motivo de enfado es tu arrogancia de pensar que el aprendizaje de los demás depende de ti. Son siempre las interpretaciones las que dan lugar a las emociones negativas, aunque éstas parezcan estar justificadas por lo que aparentemente son los hechos o por la intensidad del enfado suscitado. Este puede adoptar la forma de una ligera irritación, tal vez demasiado leve como para ni siquiera poderse notar claramente. O puede también manifestarse en forma de una ira desbordada acompañada de pensamientos de violencia, imaginados o aparentemente perpetrados. Esto no importa. Estas reacciones son todas lo mismo. Ponen un velo sobre la verdad, y esto no puede ser nunca una cuestión de grados. O bien la verdad es evidente, o bien no lo es. No puede ser reconocida solo a medias. El que no es consciente de la verdad no puede sino estar contemplando ilusiones, y por eso reacciona a las ilusiones como si fueran reales. El que no ve ilusiones, ¿qué es lo que ve? Ve la realidad, y cómo la realidad puede suscitar ira o ataque. Entonces, si lo que veo suscita en mí ira o ataque, y encima lo justifico porque considero que el otro está viendo ilusiones, simplemente estoy doblemente engañado y proyectando ese engaño sobre el otro. Porque si yo viera las cosas como son, nunca sentiría ira hacia el otro. Reaccionar con ira ante cualquier pensamiento mágico que se haya percibido es una de las causas básicas del temor. Examina lo que esta reacción significa y se hará evidente el lugar central que ocupa en el sistema de pensamiento del mundo. Un pensamiento mágico, por su mera presencia, da por sentada la separación entre Dios y nosotros. Afirma, de la forma más clara posible, que la mente que cree tener una voluntad separada y capaz de oponerse a la voluntad de Dios, cree también que puede triunfar en su empeño. Fijaos que aquí, lo que subyace detrás de esa imagen en la que el otro te dice, he aprendido que si me doy golpecitos en la cabeza voy a despertar. ¿Qué es? ¿Cuál es la interpretación que se estaría haciendo de eso? La interpretación que se estaría haciendo de eso es que la separación, me refiero por parte del otro y tuya si te la crees, es que la separación es real. ¿Y por qué? Porque tú, como maestro de Dios, sabes cuáles son los procedimientos a través de los cuales se produce una verdadera liberación. ¿Qué pasa cuando el otro hace una cosa, según él con la intención de sanar, cuando tú sabes que no es así? Que lo que estaría haciendo sería propiciar más la separación. Y eso produce miedo en la mente del maestro si cree que la separación es real en su mente. Y entonces procede a defenderse de esa ilusión mediante el ataque. Pero si tú ya has pasado de ese punto en el cual has comprendido que la separación no es real, ninguna reafirmación de lo que no existe puede suscitar ninguna reacción agresiva hacia nadie. Por eso dice, un pensamiento mágico, como el de los golpecitos en la cabeza, por su mera presencia da por sentada la separación entre Dios y nosotros. Eso nos suscita miedo a nosotros. ¿Lo ves? No podemos comunicarnos con alguien que cree tonterías.
así que ese miedo me hace reaccionar. Afirma de la forma más clara posible que la mente que cree tener una voluntad separada y capaz de oponerse a la voluntad de Dios, cree también que puede triunfar en su empeño. Es obvio que esto no es cierto. Sin embargo, es igualmente obvio que se puede creer que lo es, y de hecho el otro se está convirtiendo en testigo de que eso es posible. Y ahí es donde la culpabilidad tiene su origen. Aquel que usurpa el lugar de Dios y se lo queda para sí mismo, tiene ahora un enemigo mortal. Y ahora él mismo tiene que encargarse de su propia protección y construir un escudo con que mantenerse a salvo de una furia tenaz y de una venganza insaciable. ¿Ves? Es el maestro el que usurpa el lugar de Dios. El otro también, pero es el maestro el que con su conocimiento debiera darse cuenta de esto. Como el maestro de Dios ha usurpado el lugar de Dios para sí mismo, tiene ahora un enemigo mortal enfrente que le da forma a su propia usurpación. Y ahora él mismo tiene que encargarse de su propia protección, lo cual hace que reafirme la idea de que está separado, y construir un escudo con que mantenerse a salvo de una furia tenaz y de una venganza insaciable, y por eso proyecta todo ese miedo sobre el alumno, que le representa esa reafirmación de la separación. ¿Cómo se puede resolver esta injusta batalla? Su final es inevitable, pues su desenlace no puede ser otro que la muerte. ¿Cómo entonces puede uno confiar en sus propias defensas? Una vez más, pues, hay que recurrir a la magia. Olvídate de la batalla. Acéptala como un hecho y luego olvídate de ella. No recuerdes las ínfimas posibilidades que tienes de ganar. No recuerdes la magnitud del enemigo ni pienses cuán débil eres en comparación con él. Acepta tu estado de separación, pero no recuerdes cómo se originó. Cree que has ganado la batalla, pero no conserves el más mínimo recuerdo de quién es realmente tu formidable contrincante. Al proyectar tu olvido sobre él, te parecerá que él se ha olvidado también. Vemos cómo la batalla entre Dios y su Hijo en la forma del Maestro utiliza ahora el pensamiento mágico del alumno para ser proyectado sobre él y olvidar la verdadera batalla que ocurre en la mente del Maestro, que es con Dios directamente. Mas, ¿cuál va a ser ahora tu reacción ante todos los pensamientos mágicos que representan los tuyos como maestro? No pueden sino volver a despertar tu culpabilidad durmiente, que has ocultado pero no has abandonado. Cada uno le dice claramente a tu mente atemorizada: has usurpado el lugar de Dios. No creas que Él se ha olvidado. Aquí es donde más vívidamente se ve reflejado el temor a Dios. Pues en ese pensamiento la culpabilidad ha elevado la locura al trono de Dios mismo. Y ahora ya no queda ninguna esperanza excepto la de matar. En eso estriba ahora la salvación. Un padre iracundo persigue a su hijo culpable. Mata o te matarán, pues estas son las únicas alternativas que tienes. Más allá de ellas no hay ninguna otra, pues lo que pasó es irreversible. La mancha de sangre no se puede quitar, y todo el que lleva esta mancha sobre sí está condenado a morir. A esta situación sin esperanzas Dios envía a sus maestros, quienes traen consigo la luz de la esperanza directamente desde Él. Hay una manera de escapar que se puede aprender y enseñar, pero requiere paciencia y una gran dosis de buena voluntad. Una vez que esto se ha alcanzado, la obvia simplicidad de la lección resalta como una luz blanca y brillante contrapuesta a un horizonte negro, pues eso es lo que es. Dado que la ira procede de una interpretación y no de un hecho, nunca está justificada. Una vez que esto se entiende, aunque solo sea en parte, el camino queda despejado. Ahora es posible dar el siguiente paso.
por fin se puede hacer otra interpretación. Los pensamientos mágicos no tienen que conducir necesariamente a la condenación, pues no tienen realmente el poder de suscitar culpabilidad, de modo que pueden pasarse por alto y olvidarse en el verdadero sentido de la palabra. La locura tan solo aparenta ser algo terrible. En realidad no puede hacer nada, pues no tiene ningún poder. Al igual que la magia, que se convierte en su sirviente, ni ataca ni protege. Verla y reconocer su sistema de pensamiento es ver lo que no es nada. ¿Puede acaso lo que no es nada suscitar ira? Difícilmente. Recuerda, Maestro de Dios, que la ira reconoce una realidad que no existe. No obstante, es un testigo fidedigno de que tú crees en ella, como si se tratase de un hecho. Y ahora no podrás escapar hasta que te des cuenta de que has estado reaccionando a tus propias interpretaciones, las cuales habías proyectado sobre el mundo externo. Permite que se te despoje de esa siniestra espada. La muerte no existe. La espada tampoco. El temor a Dios carece de causa. Su amor, en cambio, es la causa de todo lo que está más allá de todo temor, y es, por lo tanto, por siempre real y eternamente verdad.